En los próximos minutos te voy a presentar algunos de los mejores teléfonos de gama media que puedes comprar actualmente. Celulares que sin costar mucho dinero pueden ofrecerte una buena experiencia en los aspectos fundamentales, convirtiéndose en buenos compañeros de vida. Si quieres que te dé un teléfono, simplemente únete o suscríbete a este canal y quédate hasta el final del video. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. ¿Qué tal si comenzamos hablando acerca de los Redmi Note de Xiaomi en su 12ª generación? Esta marca proveniente de China ha logrado desde hace unos años posicionarse fuertemente en el mercado hispanohablante, siendo de las más vendidas en México, Colombia o España. Esto debido principalmente al enorme valor por el dinero que dan a los usuarios con cada producto. Mientras que marcas más tradicionales como por ejemplo Samsung o Motorola suelen hacer teléfonos un poco más caros y con características normalmente más limitadas, Xiaomi con sus submarcas Redmi y Poco le ofrece a las personas muchísimas más características, algunas bastante mejores que las de esos teléfonos de marcas más tradicionales o a precios notablemente más bajos. Esta llamada relación calidad-precio es lo que ha hecho que en los últimos años haya crecido tanto y a día de hoy la siguen manteniendo, aunque claramente mejorando el nivel de los dispositivos que antes tenían pantallas IPS y ahora Full HD AMOLED, o eran bastante feos estéticamente y ahora tienen diseños muy atractivos. Aunque el punto fuerte de los Redmi Note siempre ha sido su equilibrio. Esta gente entendió que para el usuario promedio hay algunas cosas que son lo más importante al momento de elegir un nuevo dispositivo móvil, siendo estas procesador, batería y almacenamiento. Es por ello que los Redmi Note destacan principalmente en estos tres aspectos. Suelen ser teléfonos con una potencia ligeramente por encima de otros que cuestan lo mismo, con procesadores capaces de mover sin problemas la gran mayoría de aplicaciones cotidianas, incluso algunas más exigentes, y obvio también los juegos. Tanto el Redmi Note 12 como aún más la versión Pro y Pro Plus integran pantallas con alta tasa de refresco, algo que no tiene ni siquiera el iPhone 12, muchísimo más costoso y moderno, supuestamente, demostrando así de esta forma una vez más la clara superioridad de Android frente a iOS. En cuanto a autonomía, que es la palabra elegante para hablar acerca de cuánto rinde la batería con cada carga, contamos con 5000 mAh y carga rápida de hasta 67 vatios en el caso del Redmi Note 12 Pro, una capacidad bastante grande para almacenar energía pero también para volverla a cargar nuevamente. No hay nada peor que enchufar tu teléfono y esperar 5 horas y media hasta que se llene por completo. Sin embargo, en caso de que tengas un Xiaomi, especialmente uno de la línea Redmi Note 12, no vas a sufrir por esto. En general no vas a sufrir por nada, ya que son teléfonos bastante buenos en casi todos los apartados, aunque no llegan a ser excelentes en alguno en específico. Tampoco es como que lo pretendan, por algo son de gama media. Lo realmente sorprendente aquí es que Xiaomi ha logrado algo que antes se consideraba impensable: traer la verdadera experiencia de lo que es un celular de gama media por toda la media y venderla al precio al que normalmente los otros vendían la gama baja de peor calidad. Antes de los Redmi Note, lo que uno podía encontrar en ese mismo presupuesto realmente no valía la pena en ningún sentido, de ninguna forma, o si no, pregúntenle a los Galaxy de la serie J, y es por ello que esta marca, en especial esta línea, se ha hecho tan popular. Sin embargo, esto no significa que sean los únicos celulares que vale la pena comprar o los únicos calidad-precio. Tras su irrupción en el mercado, varias marcas, entre ellas claramente Samsung, entendieron que esa fórmula servía y no querían quedarse atrás. Y fue así como decidieron renovar sus líneas. Es el caso de la Galaxy A. Cuando los J estaban en su esplendor, ese momento en el que tu prima tenía su J5 que te presumía a cada rato, la línea A de Samsung era algo así como lo que ahorita serían los dispositivos de la familia FE, gama media que intenta ser gama alta, solo que menos calidad-precio. Por cierto, próximamente video del S23 FE conociéndolo a detalle. Me lo han pedido muchísimo, pero es que tengo bastante trabajo. Ahora bien, cuando la línea J salió del mercado, Samsung entendió que debía volverse competitiva en eso de ofrecer más por menos. Debía entender que el mercado estaba cambiando y los usuarios buscaban cada vez mejores características pagando menos dinero. Y fue así como relanzó la línea A. En aquel tiempo lanzaron el A20, el A30 y el A50. Recuerdo que los compré todos y les hice review, aunque un supuesto amigo a quien en ese entonces le di trabajo me los robó. Esa historia se las cuento en mi Instagram, así que síganme, el enlace les queda en la descripción. De ahí en adelante, Samsung comenzó a entender la importancia de dominar la gama media, especialmente aquel rango de dispositivos de $200 a $400, y es así como hoy día tenemos teléfonos espectaculares en este segmento, como por ejemplo el Galaxy A34. Una de las razones principales para considerar la compra de este es su excelente relación precio-rendimiento. Tratándose de un Samsung, este dispositivo ofrece características de gama media a un precio asequible, lo que lo convierte en una opción muy atractiva para aquellos que buscan
con un teléfono equilibrado sin gastar demasiado dinero. Obtendrás un buen rendimiento, una pantalla de alta calidad y una batería que dura satisfactoriamente bien. Todo ello a un precio competitivo y con el respaldo de una marca reconocida como lo es Samsung. El Galaxy A34 está equipado con un potente procesador que garantiza un rendimiento ágil y rápido en todas tus tareas diarias, desde navegar por la web hasta ejecutar aplicaciones y juegos exigentes. Además, su conectividad 5G te permitirá disfrutar de una conexión ultra rápida y estable mediante datos móviles, lo que es ideal, por ejemplo, para transmitir contenido en alta resolución, jugar en línea o descargar archivos pesados en cuestión de segundos. Este teléfono cuenta con una pantalla AMOLED de alta resolución y calidad que ofrece colores vivos y un contraste impresionante. Su tamaño generoso y su alta frecuencia de actualización o tasa de refresco te brindarán una experiencia visual inmersiva, ya sea que estés viendo videos, navegando por tus redes sociales, creando contenido o jugando. Además, su brillo es suficiente para garantizar una visibilidad clara incluso en entornos exteriores soleados. El Samsung Galaxy A34 cuenta con un sistema de cámaras versátil que te permitirá capturar imágenes nítidas y detalladas en diversas situaciones. Su cámara principal ofrece una buena calidad de imagen en condiciones de buena iluminación, mientras que su cámara ultra gran angular te permitirá capturar paisajes impresionantes o escenas amplias. Además, su cámara frontal tomará selfies de calidad para tus redes sociales. Pero como si todo lo dicho anteriormente no fuese suficiente, hay que tener en cuenta además algo que no suele ser común en este tipo de teléfonos y más por este precio. Hablamos, como no, de la certificación IP, aquella que hace resistente al agua a este Galaxy A34 e incluso sumergible. Lo mismo en el caso de su hermano, el A54. Si quieren una comparativa de estos dos, déjenmelo saber en los comentarios. Mientras tanto, es importante tener en cuenta que a pesar de ser equipos similares, cuentan con diferencias notables, sobre todo en aspectos clave como la batería y la cámara, destacando el A54 por encima del A34. Ambos equipos tienen un rendimiento semejante, a pesar de que el A34 cuente con un procesador MediaTek Dimensity 1080 y el A54 con un Exynos 1380 fabricado por la misma Samsung. Este, por cierto, de 5 nanómetros frente a los 6 nanómetros del MediaTek. El A54 supera al A34 en cuanto a rendimiento por muy poco, digamos que es un 5 o 6% más potente, lo que lo pone un paso más cerca de la gama alta. Muchos usuarios han elogiado al Samsung Galaxy A54 5G por su sólido rendimiento. Este teléfono cuenta con un potente procesador y una cantidad adecuada de RAM, lo que garantiza una multitarea fluida y un rápido lanzamiento de aplicaciones. Incluso a la hora de manejar juegos exigentes mantiene una fluidez general. Sin embargo, vale la pena mencionar que algunos usuarios han informado sobre problemas de calentamiento durante largas sesiones intensivas de gaming, siendo este uno de los puntos a considerar antes de comprarlo. La configuración de la cámara en el Samsung Galaxy A54 ha recibido comentarios positivos de sus usuarios, de quienes lo usan, lo compran y lo tienen en el día a día. Destaca especialmente en condiciones de poca luz, algo raro de ver en la gama media, capturando impresionantes fotos nocturnas. Sus compradores también han apreciado la calidad de los videos grabados con este dispositivo. La aplicación de cámara ofrece diversas funciones y modos que mejoran la experiencia fotográfica y de video en general. Otro punto importante al momento de comprar un Galaxy A54 es considerar la duración de su batería. Varios de sus compradores informan poder pasar fácilmente todo el día con un uso moderado, incluso un poco más intenso sin necesidad de recargar, algo que es especialmente útil para aquellas personas que dependen mucho de sus teléfonos inteligentes en el día a día. Sin embargo, otros usuarios también comentan que la velocidad de carga no es tan rápida como les gustaría, algo muy típico de los Galaxy de Samsung. ¿Tú prefieres la carga lenta o la carga rápida? Déjamelo saber en los comentarios. Este A54, como su nombre lo indica, cuenta con compatibilidad con redes 5G, lo que significa que los datos móviles, siempre y cuando éstas se encuentren disponibles, serán muy veloces, tanto para cargar como para descargar contenido de la red. La experiencia de navegación y transmisión será exageradamente fluida. Claro que se debe tener en cuenta el hecho de que en algunos países como Colombia no hay 5G, y esto puede pasar a convertirse en un problema más que en una ventaja. Si te gustaría que hiciera un video explicando por qué, déjamelo saber en los comentarios. El Samsung Galaxy A54 cuenta con un generoso espacio de almacenamiento interno, lo que permite a los usuarios guardar una gran cantidad de fotos, videos y aplicaciones sin preocuparse porque este se llene velozmente.
Además, también admite memoria expandible, algo que ningún iPhone ha tenido nunca, por lo que cuando se te acabe la memoria interna simplemente insertas una micro SD y listo. Aparte de la carga lenta, una razón que muchos tienen para no comprar un A54 es el hecho de que suele ser más costoso que otros gama media. Esto se debe principalmente a dos factores: primero, a que es Samsung, y segundo, a que cuenta con IP67. Sin embargo, esta certificación no es algo que todo el mundo necesite. Uno no es Poseidón y anda buscando la Atlántida bajo el agua todo el tiempo. A menos de que tu trabajo sea abuso, probablemente prefieras pasar de esta a cambio de tener un menor costo. Y es justamente eso lo que nos pueden ofrecer teléfonos como el Poco X5 Pro, un modelo que, como todo buen Poco, es bastante asequible, bastante económico y al mismo tiempo muy potente, contando con el procesador Snapdragon 778G de Qualcomm, el cual es de 6 nanómetros y se complementa con 6 u 8 GB de memoria RAM. La GPU Adreno 642L es capaz de mover la gran mayoría de juegos actuales sin ningún problema, y el almacenamiento interno es del tipo UFS 2.2, lo que significa que tanto su velocidad como su eficiencia energética son notablemente mayores que el promedio, al tiempo que su consumo es menor. Tenemos 5000 mAh en una batería del tipo polímero de litio, cuya carga rápida llega hasta un máximo de 67 vatios, más del doble de lo que tenían los modelos anteriormente mencionados de Samsung. Y es que alrededor del tema de la carga rápida existe un debate bastante grande, porque hay quienes la defienden diciendo que es lo mejor en el momento que necesitamos nuestro celular disponible en el menor tiempo, y asimismo también quienes la critican alegando que destruye velozmente la capacidad máxima, por ende la vida útil de las baterías en el largo plazo. Sobre ese tema ya hice todo un video bastante completo que te dejo arriba a la derecha en una tarjeta y abajo en la descripción. Esta batería, aparte de alimentar el procesador y otros chips importantes como el de memoria interna, también proporciona energía a la pantalla, que es un panel AMOLED de 6,67 pulgadas, cuya tasa de ocupación en el frontal o superficie útil llega hasta el 86%, en una relación de aspecto de 20:9 con resolución 1080 x 2400 píxeles. Este panel puede ir hasta 120 Hz, es decir, se puede refrescar o actualizar 120 veces por segundo, por lo que tanto en aplicaciones como en juegos donde sea posible, la fluidez será muchísimo más alta a lo habitual. Y es que a día de hoy sigue siendo bastante normal que incluso en teléfonos nuevos y costosos como los iPhone 15 esta misma velocidad se limite a 60 Hz, la mitad. Y ojo que no solo Poco nos puede ofrecer esto por ser una marca calidad-precio. Incluso Samsung en algunos de sus dispositivos más económicos integra una alta tasa de refresco. Si bien hace unos años Poco era bastante desconocida, hoy en día ha logrado crecer muchísimo, por lo que la disponibilidad que tienen estos equipos y este modelo en particular es muy alta en casi todo el mundo. Sin embargo, en algunos lugares suele suceder que el precio es un poco más inflado de lo habitual. Esto debido a varios factores como por ejemplo impuestos, pocas existencias, versiones específicas o hasta época del año. Es por ello que en la descripción y en el comentario fijado te dejaré enlaces de compra desde los lugares más confiables con envío a prácticamente cualquier rincón del planeta. Eso sería todo por ahora. Déjame saber en los comentarios qué otros teléfonos de gama media te parece que valen la pena actualmente y cuál sería para ti el celular perfecto. Si quieres un teléfono nuevo, simplemente sígueme en Instagram, el enlace te lo dejo en la descripción de este video y una vez allí únete a mi canal de difusión. Nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros 2 videos que les dejo por aquí. ¡Chao!